Uno de los temas más importantes que se han desarrollado durante esta semana que termina habla de la crisis de la educación privada en la básica, en la media y en la universitaria. Indiscutiblemente, es por gran ignorancia que el pueblo colombiano no conoce grandes circunstancias que han llevado a esta crisis educativa en el sector privado. En primera instancia, es importante y es menester informarle a los padres de familia y a la comunidad en general que el mismo Estado tiene responsabilidad en cuanto a la parte de poder instaurar unos principios y políticas de Estado en el campo educativo. Colombia viene desde el siglo XIX manejando una colcha de retazos en una educación totalmente obsoleta y una educación que no se ha modernizado. Así pretendamos muchos colegios decir que el cambio se ha dado desde el siglo XXI. El gobierno nacional, representado en el presidente, gobernadores y alcaldes, no han tenido nunca la verdadera necesidad o responsabilidad de nombrar como secretarios, como ministros de educación a personas que conozcan de este campo. Es inadmisible que cualquiera pueda llegar y manifestar de una manera superflua e irresponsable que puede ser ministra de Educación porque crió a 5 hijos. ¿Cuándo hemos tenido un ministro de Educación que muestre verdaderamente una política de Estado para poder llevar a buen norte y a buen puerto la educación media, la educación superior y obviamente la básica y la educación de primera infancia? Nunca. En estos años de libertad y democracia de Colombia no lo hemos tenido. Ese es el primer factor que ha generado la problemática educativa en el país y la gran deserción que se presenta en estos momentos. Ministros de Educación que no pueden manejar un principio ético porque no tienen conocimiento de causa de lo que es la educación que necesita el pueblo colombiano y mucho más, la educación del siglo XXI. ¿Cómo es posible que hemos tenido solamente como experimento educación francesa, educación española, educación de otros lares que no tienen siquiera una idiosincrasia parecida a la nuestra, y pensamos traer principios educativos de Finlandia y de otros países para poderlos aplicar cuando somos totalmente antagónicos y antípodas en los principios éticos que maneja el pueblo colombiano? Esa es la primera circunstancia y la falla de la educación en Colombia. Una educación obsoleta, la misma que manejó Simón Rodríguez por allá en la época de Simón Bolívar. Una educación que no se ha modernizado en cuanto al conocimiento y entendiendo la verdadera realidad que necesita el niño y el joven del siglo XXI. Soy un desertor en ese campo y un detractor de las pruebas de Estado. El segundo punto, unas pruebas de Estado mentirosas, unas pruebas saber que están coartando el futuro profesional de los jóvenes con sueños. Unas pruebas que pretenden en 8 horas poder manejar el concepto de lo que tiene un estudiante que viene desde la básica primaria hasta la media para poder en nada más 8 horas poderle brindar una respuesta y decir pasó o no pasó. Y mucho más, la desfachatez del IFEX cuando pone en un concierto totalmente diferente de lo que deben ser las instituciones educativas, a competir de una manera desleal. Querer aparecer entre los mejores colegios de Colombia, ¿será que solamente por el concepto que se maneje ante unos resultados de unos jóvenes se puede calificar un colegio? No, señores. No, pueblo colombiano. El IFES debe desaparecer o que tenga una contundencia totalmente diferente y no querer hacer publicidad manifestando que son los mejores. No sabemos a costillas de qué y cómo.
La verdad de que no podemos colocar a estudiantes a que entren en un estado mental diferente al que debe tener un estudiante en su época educativa. Un estado mental peligroso, un estado mental que los está llevando hasta la misma demencia. Exigirle únicamente para que aprenda para una prueba de estado es lo más absurdo, irracional e ilógico que se tiene en las políticas de este país. Desde mis colegios, los colegios de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, no nos fijamos únicamente en figurar en un listado, sino buscar ciudadanos globales, ciudadanos para el mundo. Y eso es lo que debería ser el Estado colombiano, y no empezar a marcar que porque unos cuantos sacaron una buena nota son los mejores colegios, donde se valora la ética, donde se valora la mística, donde se valoran los principios morales y rectitud de cada uno de los que conforman una institución educativa. Eso es algo que realmente no tiene mérito, porque lastimosamente aquí lo que es temerario vale la pena, y triste es cuando se habla de una institución y se puede despotricar de ella, como pasó con un medio de comunicación que sacó el top de los 10 peores colegios del país. Triste. Si miramos dónde fueron esos resultados, nos damos cuenta que es de los sitios más lejanos a la internet, al pavimento, a la energía, a la electricidad, al agua, donde los niños ni siquiera tienen libros ni posibilidad de poder llegar a un conocimiento como los jóvenes de las grandes ciudades. Eso es irresponsable, grosero e irreverente. ¿Qué puede sentir un niño y un profesor de estos colegios que fueron mencionados como el top de los peores? Triste. El Estado debería sancionar a esos medios de comunicación y a un IFEX para decirle que con las pruebas saber no se mide una institución y muchos jóvenes, y mucho menos a los jóvenes colombianos. ¿Cuántos jóvenes se han suicidado a consecuencia de la prueba de estado? Averígüenlo. ¿Cuántos jóvenes se han suicidado y han entrado en momentos de crisis y depresión porque no pudieron ingresar a una universidad? Muchas cosas no estoy de acuerdo con el gobierno actual, pero la educación debe ser una educación diferente, diversificada como la he propuesto. Que desde el grado 9 los niños y jóvenes puedan ingresar a asignaturas que verdaderamente para las cuales tienen capacidades y para las cuales tienen demarcado su futuro profesional. Estamos sacando bachilleres con una cantidad de conocimientos que no les sirven para su cotidianidad y mucho menos para la vida profesional. Tanta física, tanta química, cuando lo que quieren ser es artistas, cuando lo que quieren ser es humanistas, o tantos que ven en la parte de la humanística y quieren ser profesionales en arquitectura, en medicina y en otras carreras que necesitan las ciencias exactas. Yo me opongo a que Colombia siga con unos principios que nos está llevando a que ocupemos lugares de último estirpe dentro del campo mundial, de la mancomunidad de las naciones del mundo. En mis colegios tenemos algo diferente. Estamos valorando al ser, no es un número. Estamos entrando no en un juego maquiavélico como lo hacen muchos colegios y universidades. Aquí no podemos despotricar de ninguno, porque todos los colegios, desde el más pequeño en su sede, es igual de grande y presta el mismo servicio que un colegio como los que se han mencionado que se han cerrado. Qué triste saber que en la ciudad de Cali, colegios como el Gimnasio de Occidente, el Colegio Villegas, colegios tradicionales, forjadores de grandes hombres en el campo de la matemática, colegios como el Gabriela Mistral, el colegio importantísimo del señor Salomón Torres, el Instituto Bolivariano, el Panamericano, y otros cuantos que ustedes a lo mejor ya ni siquiera se acuerdan, el Camilo Torres, el CEDUCAT. ¿Cuántas instituciones desde 1999 vengo diciendo que venía una crisis? Pero la crisis es responsabilidad del Estado, porque es el que nos está llevando a colocarnos, porque son, oigan papás, y al pueblo colombiano,
¿Sabe quién nos pone los costos educativos? El mismo Estado, el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación, tanto departamental para los municipios que no están certificados, como la Secretaría de Educación de los municipios que están certificados. Los costos no los ponemos nosotros. En el caso de mis instituciones, tenemos un apoyo del más del 70% porque lo auspicia la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio. Si nos vamos a los costos reales, los colegios tienen que entender que la situación que vive el país, cuando es el mayor número de desempleados en estos instantes, cuando tenemos el mayor número de inflación y crecimiento a nivel profesional y a nivel empresarial. Qué triste ver también, y obviamente, ya los jóvenes se cansan. Qué triste que el gobierno nacional, a pesar de haber representado desde el año 2000 la propuesta de una educación virtual para la educación básica y media, no hayan querido aceptarla porque les da miedo, porque les da temor. Miremos la comparación. La educación oficial es buenísima. Lo grave es que en la educación oficial se presentan situaciones que ustedes y yo conocemos, de colocar a los estudiantes en constante inasistencia porque hay paros armados desde ciertos sectores y obviamente también paros que genera FECODE. Pienso yo que tenemos que estar unidos más que nunca. No hablemos ni denigremos de los colegios de los estratos 5 y 6. La responsabilidad no es de nosotros. La responsabilidad es de un Estado donde estamos viviendo una violencia y la gran mayoría de este grupo de estratos 3, 4, 5 y 6 les ha tocado abandonar el país porque están siendo extorsionados y están viviendo un momento difícil en la parte financiera. Vemos cuántos jóvenes están saliendo del sector privado porque sus padres tomaron la determinación de irse para otros lares o otras naciones, no comprendiendo que allá son exilados y aquí son colombianos. Los invito a que nos unamos, a que hagamos una gran mesa, un gran diálogo. Qué triste que cuando los colegios se acabaron, los colegios que mencioné, como el de la Quinta del Puente, ver el colegio de la Presentación del Aguacatal, ver colegios tan importantes como esos, y al Estado colombiano no le importó. Pero cuando la banca se vio de pronto en crisis, automáticamente le aplicaron un 4.000%, el 4.000%, y a la educación acábela, tanto en el sector oficial como en el sector privado. Miremos la infraestructura. El padre de familia cree que es que los colegios no pagamos impuestos prediales más altos, inclusive que los residenciales y comerciales, que pagamos industria y comercio sin ser comerciantes y sin ser industria, que pagamos los servicios públicos más caros de toda la ciudad, que pagamos un predial que se excede de lo que debe ser para la educación privada. ¿La educación oficial paga esto? No. La educación privada consume indiscutiblemente de sus ganancias más de un 90% solamente en impuestos. El impuesto a la renta y más aún le cobran y el padre de familia no lo entiende. Un impuesto por matricular a sus hijos en un colegio privado del 1.5% para una estampilla que ni siquiera existe, que una estampilla por cultura. Qué triste que Palmira y Cali ya tengan establecidos un porcentaje y el padre de familia no lo alcanza a percibir, sino que empiezan a criticar y a aplaudir que un colegio privado se termine. ¡Qué tristeza! Pregunto, ¿cuántos de los grandes políticos de este país, cuántos de los mismos maestros del sector oficial tienen sus hijos en el sector oficial? Y no estoy hablando mal, al contrario, la educación oficial es una buena educación. Tan así mi padre fue rector del Colegio Republicano de Santa Librada, fundado por el general Santander. 5 años, un hombre que se dedicó a manejar empresarialmente a un colegio oficial como si fuera un colegio de carácter privado. Qué bueno que pudiéramos entrar en un diálogo, que el padre de familia comprenda. Nosotros no cobramos lo que queremos, a nosotros nos entregan una resolución. En el caso mío, como les digo, el 70%.
de ese costo de la resolución lo asume la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio. Papás, no nos dejemos llevar por rabias, por resentimientos, por principios políticos anacrónicos que están dañando la verdadera educación de este país. Que no nos pase como en países vecinos y en otros lares del mundo, donde la educación se convirtió en una educación totalmente mala, dañina, y que un profesional sale, oigan bien, sale ganándose un promedio de $4. Aquí queremos nosotros una educación donde se maneja la inteligencia artificial. En mis colegios hay robótica. En mis colegios tenemos todo lo que es el proceso que debe tener un niño y un joven para tener aspiraciones empresariales y generar industria y empresa en Colombia. En otras instituciones no lo manejan y lastimosamente están llevando a sus estudiantes, a sus maestros, a situaciones difíciles. Muchos a lo mejor no pagamos precios y costos muy elevados, pero sí al menos somos constantes y tenemos los principios éticos y morales de cancelar y vincular a los maestros, a todos los parafiscales, y por eso se amañan con nosotros. Pero no denigremos, no hablemos. Miremos cuántas hojas de vida me han llegado, más de 1000 hojas de vida, de personas que están sin trabajo, porque se siguen cerrando colegios y el padre de familia no lo quiere llevar al sector oficial. Yo los invito a que nos unamos, porque también existe una opción de esa ampliación de cobertura. Ojalá el Estado le ponga el ojo. Ponga el ojo a lo que está manejándose en la ampliación de cobertura. Cuando se está manejando con política, una política grosera, irreverente, porque la educación no es política, la educación es el presente y futuro de Colombia. Los invito a que respaldemos la educación privada, que fortalezcamos la educación oficial y que hagamos de la educación de Colombia una sola, y que estemos más bien no pensando en cambiar un escudo, sino en los principios y políticas de Estado que debe tener la educación infantil, en el jardín infantil, en la básica primaria, en la básica secundaria y en la media vocacional. Los invito, dejen sus comentarios, ojalá no con resentimiento, pero sí, defendamos la educación privada y oficial. Recordemos, para terminar, la educación en Colombia es pública. Y papás, entiendan que colocarles un impuesto por matricular su hijo en un colegio privado del 1.5%, preguntémonos hacia dónde va ese dinero que ustedes pagan y que nos pusieron a recaudar a nosotros. Los invito a que formen parte de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio. 3 importantes colegios, y de los colegios y jardines infantiles que están velando por una educación de altísima calidad. Los quiero con el alma. Luis Carlos Tenorio Herrera.